Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Voces Creativas. Hoy tenemos como invitado especial a mi hermano Brandon, un experto en educación, ya que ya ha transcurrido su etapa de diversificado y así es más factible hablar de estos temas de educación. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Brandon Illescas. Me siento muy halagado por la introducción, en la cual yo sé que hablar de la educación en Guatemala es un tema muy delicado, ya que vivimos en una sociedad en la cual el gobierno y la directiva de la educación, desde temas urbanos hasta temas rurales, es muy complicado, ¿verdad? Pero estamos aquí para hacerlo. Gracias, Brandon. Nuestro tema principal a tratar es la educación, desglosándolo en desigualdad en el acceso de la educación, innovación en la educación y la tecnología educativas, educación en tiempos de pandemia e importancia en la educación sexual en las escuelas. Para estar más introducidos en lo que son los temas que vamos a hablar, yo haré la descripción de qué es la desigualdad en acceso a la educación, el cual en Guatemala son unos problemas persistentes y multifacéticos que afectan a los diversos grupos de la población de manera significativas. Estas desigualdades se manifiestan en varios niveles, incluyendo el acceso físico a las escuelas, la calidad de la educación recibida y a las tasas de retención y finalización escolar. Gracias por la descripción de desigualdad. ¿Cuál crees que son los mayores desafíos en este aspecto? La desigualdad en el acceso a la educación es un problema muy grave en Guatemala, ya que nos dividimos en dos grandes rasgos, que es la urbana, en la cual nosotros vivimos, y la rural. Como bien sabemos, en la urbana tenemos muchos colegios cerca, muchas escuelas públicas y de igual manera más accesibilidad a poder llegar al centro de educación físico. Y en el otro lado, en el lado rural, sabemos que en los pueblos y en las poblaciones más reducidas hay escuelas, pero están a distancias muy grandes, ¿no? Y necesitan un medio de transporte, el cual los dirija desde su hogar hasta los centros de educación, sin saber si los niños o niñas ya están desayunados o llevan todo en su mochila para estar listos. Pero es algo que en Guatemala no se tiene, que es el apoyo en la educación rural, el cual hace falta priorizar desde gastos, insumos y tener más capacidad de hacerlo. Se ven afectados por una gran inseguridad, como es violencia, secuestros, asaltos. Ya al transcurrir una gran caminata de su casa a las escuelas, se ven afectados por esos factores, ya que el sistema educativo del gobierno no contribuye con un transporte público para que puedan llegar seguros a sus colegios, y ya que los bajos recursos de las familias no pueden contratar un bus escolar, ya que sus bajos recursos no los ayudan, no los contribuyen. Sí, de igual manera en Guatemala se ve la desigualdad de género, tanto en el tema económico y de este caso en la educación, ya que el tabú o los pensamientos antiguos era de que las mujeres miraban el aseo, la, la parte de ama de casa y el hombre siempre iba a trabajar o tomaba los estudios, ¿verdad? Pero todos esos pensamientos ya fueron cambiando durante el tiempo, el cual es una noticia muy buena, ya que nuestros familiares, nuestras bisabuelas, abuelas, lo vivieron y nos cuentan que eran tiempos pues diferentes a los que se viven ahora, pero el cambio constante hace que podamos vivir mejor, ¿verdad? Completamente, ya que los tiempos han cambiado y la gran pobreza que se vive en Guatemala ahora mismo ha obligado que niñas, mujeres, jóvenes, así como niños, se vean en la obligación de trabajar y dejar sus estudios. Las niñas se enfrentan mayores obstáculos para acceder a la educación en comparación de los niños, especialmente en las áreas rurales e indígenas. Las responsabilidades domésticas, el matrimonio temprano y la inseguridad en el camino a la escuela son algunos factores limitantes de asistencia de las niñas. Como ya sabemos, esa es una situación muy preocupante, pero me encantaría que pasáramos a hablar al siguiente tema, que va muy de la mano, que es la innovación en la educación. ¿Qué se está haciendo para mejorar esta situación, Ian? A pesar de estos desafíos, hay innovaciones prometedoras.
Una de ellas es el uso de la tecnología en la educación, así como organización de gobierno local que están implementando un programa de educación a distancia, utilizando plataformas en línea y radio educativa para llegar a las comunidades más remotas. Además de estas, están desarrollando aplicaciones para llegar a las comunidades que no utilicen una red de internet constante, lo cual es crucial en estas áreas poco remotas. Sí, todo lo que mencionábamos con anterioridad es parte de la educación digital y recursos en línea, ya que son muchas plataformas las cuales nosotros utilizamos cuando estuvimos recibiendo clases en línea, cuando recibíamos clases por Zoom, por Google Meet, y teníamos actividades en línea, que nos juntaban en grupitos para poder hablar de estos temas, de que cómo nos sentimos en línea, cómo nos sentimos, mejor dicho, y recibiendo clases en línea, de nada llegar presencialmente, y fue un cambio drástico para nosotros, ya que estábamos acostumbrados a levantarnos todos los días tempranito, desayunar, ir a recibir clases y por la tarde ya regresar con nuestras familias, ¿verdad? Pero todas estas plataformas de aprendizaje en línea, como Google Classroom, que era por medio donde entregábamos nuestras tareas, o Moodle y Khan Academy, que nos ayudaron bastante para poder seguir adelante, es algo que nos pudo ayudar en ese proceso. Este periodo de nuestra vida fue muy controversial porque de estar en una escuela conviviendo con nuestros compañeros todos los días a pasar a estar años atrás de una computadora todos los días en clases virtuales, creo que fue muy drástico el cambio que tuvimos y nos afectó mucho en nuestra convivencia y así como en las áreas rurales que no habían familias que tuvieran acceso a una computadora, se vieron la obligación de no tener ninguna manera de conectarse ni cómo seguir con su educación. ¿Qué piensas de los proyectos de tecnología educativa? De igual manera, como todo viene de la mano, para poder pensar en el futuro necesitamos aplicaciones las cuales nos enseñan otros idiomas y que nos enseñen a estar conviviendo entre aulas virtuales, la cual como pueden ser la llamada la CAIXA, el cual nos puede reproducir la brecha educativa a través de la tecnología, que nos puede ayudar a poder fomentar la capacidad de afrontar problemas de manera virtual y poder tener la capacidad cerebral de tener todo conocimiento activo, ¿verdad? De igual manera, las aplicaciones móviles educativas nos han ayudado de gran manera para poder sobrepasar todos esos tiempos de pandemia, todos esos tiempos de poder tener distanciamiento social. Hablando de las tecnologías educativas, la pandemia COVID-19 ha acelerado su adoptación. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la educación en Guatemala? La pandemia ha tenido un impacto profundo. Inicialmente muchas escuelas cerraron y se tuvo que improvisar con la educación a distancia. Aunque este presentó numerosos desafíos, también abrió una gran brecha de oportunidades para integrar más tecnología en el sistema educativo, ya que se ha visto una mayor colaboración entre instituciones educativas y el sector privado para proporcionar dispositivos y acceso a Internet en estudiantes y en esos desafíos. Sí, claro, es interesante ver cómo las crisis pueden catalizar cambios positivos. Otro tema importante es la educación sexual en las escuelas. ¿Cuál es su situación en Guatemala? ¿Y por qué crees que es tan importante? La educación sexual es fundamental para el desarrollo de los jóvenes. Sin embargo, todavía hay resistencia cultural y política. A pesar de esto, hay refuerzos para investigar e integrar información sexual en los jóvenes y en las escuelas. Más que todo para prevenir embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, sino también para empoderar a los jóvenes y dar una amplia educación para así prevenir enfermedades y saber sobre sus cuerpos y tener claros sus derechos. Todo esto es un tema crucial, Brandon. ¿Qué medidas crees que deberían implementar para mejorar esta educación en Guatemala? De todos estos aspectos que acabamos de hablar. Sí, claro,
En primera instancia, es vital aumentar la inversión en educación, enfocarse en infraestructuras y recursos de áreas rurales. Además, se debe fortalecer la capacidad y capacitaciones en los docentes, especialmente en el uso de nuevas tecnologías y en temas sensibles como la educación sexual. Finalmente, es necesario promover políticas inclusivas que garanticen el acceso a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen o situación económica en el país, ya que es vital la educación económica tanto de la escuela como la situación intelectual del profesor, ya que para poder guiar a un niño debemos de tener un docente preparado y que le pueda aconsejar tanto como educación económica, sexual y de infraestructura del país. Muchas gracias, Brandon, por tus opiniones y tus definiciones que nos acabas de dar. Antes de culminar, pues te quiero preguntar si quieres dejar un mensaje para nuestro público en común. Pues nada, un poco nervioso por la conversación, pero muy motivado para hablar de la educación, ya que el racismo, el clasismo y la corrupción es un problema tatuado en nuestra generación. Pero pues, todos nosotros podemos hacer un cambio, ya que nosotros somos más que el gobierno. Y la educación viene desde casa, y el que diga lo contrario no sabe lo que pasa.